esto es lo importante con las células madre, que las podemos obtener en una edad temprana o relativamente temprana en la vida del paciente, pero la vamos a poder seguir utilizando 50 años después, cuando obviamente el paciente sea mucho más viejo y padezca muchas más enfermedades, y las vamos a poder utilizar con la misma potencialidad como si fueran células jóvenes de un paciente de 10 años, por ejemplo. Entonces, mantenerlas en sistema criogénico hacen que duren mucho tiempo sin perder su potencialidad y sin perder su facilidad para multiplicarse y convertirse en distintos tipos de tejidos de tu cuerpo para algún tratamiento de alguna enfermedad. En algún momento se le puede dar algún otro uso a las células que ya están guardadas. Por ejemplo, si el paciente las guarda y muere, ¿qué pasa con esas células? Buena pregunta. En realidad sí se podría dar algún otro uso. Podría ser de dos formas. Uno, que se vaya a la investigación, es decir, si el paciente ya no las va a requerir por alguna razón como estas, la pueden donar estas células a investigación y obviamente se van a manos de científicos que están desarrollando nuevos tratamientos para el futuro. La segunda opción sería que estas células se mantengan congeladas para algún pariente en algún futuro, ¿no? Porque si el donante de las células, bueno, ya no está con nosotros, pero pues si tiene parientes, esas células podrían seguir funcionando. Entonces, pues podría ser recomendable también mantenerlas en el sistema criogénico para algún pariente. Tania pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en verse un beneficio de las células madre? Tania, también tu pregunta tiene varias respuestas porque depende mucho del tratamiento, ¿no? En realidad, el tratamiento, por ejemplo, que hicimos aquí en México el año pasado, es un tratamiento que toma tiempo. ¿Qué es tiempo? Un año. Un año porque teníamos que regenerar gran cantidad de hueso y entonces necesitamos poner las células madre para que se conviertan en este hueso. Pero obviamente utilizar una célula madre para convertirla en hueso es mucho más rápido que si dejamos al hueso a que se regenere por sí solo. Entonces las células madre en realidad traen muchos beneficios porque aceleran los procesos de regeneración de nuestro cuerpo. O hay veces que no solamente los aceleran, sino los realizan, porque hay veces que nuestro cuerpo no se va a regenerar por sí solo. Por ejemplo, en las quemaduras de tercer grado, que pues si te da una quemadura de esas, pues básicamente no vas a poder curarte en esa parte del tejido, sino que vas a requerir un trasplante de piel de alguna otra parte de tu cuerpo. Entonces, con las células madre podríamos llegar a regenerar ese tejido mucho más rápido y de mejor calidad, porque son tus propias células las que están actuando. Entonces, depende en realidad de qué tipo de tratamiento estemos hablando, pero varían mucho. En realidad, lo que yo te podría decir es que si utilizas células madre, es mucho más rápido y mucho mejor que un tratamiento que no las utilice. Ulises pregunta, ¿debo esperar a que se caiga el diente de leche para obtener las células madre? No necesariamente tenemos que esperar a que se caiga. El chiste es que el diente esté flojo, porque cuando está flojo obviamente ya está listo para caerse. Si nos esperamos hasta el último momento, cuando el diente ya se cayó y ya en realidad estaba colgando por un hilo, mientras más tiempo esté más flojo, digamos, se pueden contaminar las células que se encuentran en la pulpa. Entonces, no hay que esperar, digamos, estrictamente hablando, no hay que esperar a que el diente se caiga por sí solo, sino nada más estar atentos a que se afloje y en ese momento sacarlo nosotros o acudir con un dentista que lo quite. De esta forma nos aseguramos que va a ser un procedimiento mucho más limpio y las células se van a mantener en mejor estado para ser cultivadas y preservadas. Obviamente, si el diente se cae y no nos dio tiempo de llevarlo al dentista, no hay ningún problema. Lo importante aquí es tomar el diente, guardarlo en un vasito de leche y llamarnos para que pasemos por él a recoger el diente y lo podamos enviar al laboratorio para cultivar las células y preservarlas por largo plazo. Silvia pregunta, ¿cuántas células madre podemos encontrar en los dientes? Buena pregunta, Silvia. En realidad también es muy variable. La cantidad de células madre en los dientes son, digamos, pocas. Yo diría que podemos decir pocas, son como 5,000, 8,000. Pero en realidad la pregunta va un poco más allá. No importa la cantidad de células que podemos obtener en cada diente. Aquí lo importante es que las células que tú vas a obtener las vas a poder reproducir. Entonces lo que nuestro laboratorio hace es tomarnos, digamos, 5,000 células que obtenemos de un solo diente y las vamos a poner en un cultivo. Después de 2 semanas, estas células van a llegar a 3, 4, hasta 5 millones de células madre. Y si tú las dejaras más tiempo en cultivos, podemos llegar a números grandísimos.
100 millones, 300 millones, 500 millones, en realidad billones y trillones de células, dependiendo del tiempo que tú las dejes en cultivo. Entonces, obtenemos una cantidad relativamente pequeña de un diente, pero no hay problema porque se pueden seguir reproduciendo hasta la cantidad necesaria para algún tipo de tratamiento. Entonces, pues bueno, básicamente lo tenemos que ver como que la cantidad celular no importa, porque en realidad podemos llegar a un número mayor a la cantidad de células que tú tienes en tu cuerpo. Trillones y trillones de células. Ok, Rodrigo pregunta, ¿estas células ya están 100% comprobadas que funcionan? Sí, las células es muy fácil comprobar que funcionen, bueno, muy fácil para los biólogos, obviamente. Se hacen varias pruebas y estas pruebas lo que determinan es la potencialidad que tienen para convertirse en distintos tipos de tejido. Entonces, tú en un laboratorio puedes probar que una célula se puede convertir en hueso, se puede convertir en músculo, se puede convertir en cartílago, en corazón, en tejido de piel, en tejido graso, en tejido cardíaco, en tejido nervioso, en varios tipos de tejidos. Y estas son cosas que ya están comprobadas. Lo interesante aquí es que conforme el tiempo va avanzando, los descubrimientos con células madre nos siguen sorprendiendo. Entonces, hoy ya hay muchas aplicaciones y ya sabemos que se pueden hacer muchos tipos de tejidos, pero cada año salen nuevos. Y por ejemplo, ahorita ya hay una regeneración que se está haciendo de dientes completos, gente que requiere piezas dentales completas porque las perdió por algún accidente, por alguna infección, o lo tuvieron que quitar el diente o lo perdió. En vez de ponerle un implante de titanio, podemos regenerar un diente por completo biológico, como si fuera el mismo paciente, y pasárselo, trasplantarlo, y le va a funcionar como si fuera un diente totalmente nuevo del mismo paciente. Entonces, en realidad, hay muchas aplicaciones que ya existen y lo importante es que van a seguir habiendo muchas más en los años futuros. Por ejemplo, ahorita el paciente que mencionabas hace ratito del Maxillof, sí. Ajá, ¿ya está completamente recuperado? Este paciente le fue súper bien. En realidad todavía no podemos hablar mucho de esto porque estamos esperando que salga, digamos, la publicación científica, pero sí, el paciente está súper bien. La calidad de hueso que fue regenerada con sus células madre fue de primera calidad. Su recuperación fue mucho más rápida que si hubiera sido un tratamiento normal. Y bueno, estamos ahorita nada más esperando las conclusiones médicas, digamos, lo que los cirujanos están sacando después de un año de seguimiento para pues hacer la publicación científica y demostrar que está súper bien y que es un tratamiento bastante seguro y sobre todo bastante efectivo. ¿En algún momento ha pasado algún problema con el tratamiento? ¿Con este tratamiento? No, en general. En general. Mira, cuando la ventaja de utilizar tus propias células madre, cuando nosotros le llamamos trasplante autógeno, es decir, que tú tomas las células madre de tu cuerpo y te las donas a ti mismo, haces un trasplante autógeno, tomas estas células y entonces tu cuerpo las va a identificar como propias. Cuando esto sucede, significa que no hay ningún problema, ningún riesgo, ningún rechazo, porque en realidad tu cuerpo se da cuenta que está trabajando con un agente que es propio de su mismo cuerpo. Y esto es algo muy importante, porque entonces evitamos muchos problemas y estamos seguros que las células se pueden utilizar para tratar al mismo paciente. Ernesto pregunta, ¿cómo se mantienen vivas las células? Decías que las congelan criogénicamente. ¿Cómo las sacan del hielo después? ¿Cómo se descongelan? ¿Cómo se descongelan? ¿Cómo están o sea, las sacan bien? Te platico el proceso. Entonces, nuestro laboratorio, que está en los Estados Unidos, lo que va a hacer es básicamente tomar la pulpa dental. Después va a sacar las células madre y las va a multiplicar. Después de llegar a un número de 3 millones de células madre, las vamos a congelar a menos 196 grados centígrados, que es el estado de criogenia, es en el estado en el que la vida biológica de la célula está neutralizada. Entonces las vamos a congelar y digamos que en 10 años las tenemos que descongelar para algún tratamiento. En realidad la parte de descongelar las células es relativamente sencillo, el chiste es saberlo hacer de manera, unas etapas digamos biológicamente correctas para tener la mayor recuperación celular posible. Y en realidad las traes a una temperatura ambiente y las células, como si en realidad estuvieran hibernando, estuvieran dormidas, van a empezar a activarse y van a empezar a funcionar como si fueran células que las acababas de sacar del cuerpo. Entonces, en realidad el proceso de congelamiento y descongelamiento es bastante sencillo, obviamente cuando lo hacen la gente experta, pero las células en sí mismas tienen esa potencialidad de siempre estar funcionales.
Entonces tú las descongelas en 10 años, en 20 años, no hay problema, y las puedes seguir utilizando como si fueran células recién extraídas. Ok. Tomás pregunta, ¿todos podemos ser candidatos para guardar nuestras células? Sí, Tomás. El chiste es que, obviamente, mientras el paciente sea más joven, hay una mayor probabilidad de que tenga células madre en buen estado en sus dientes. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, 20 años, que han requerido una extracción de muelas del juicio, y hemos podido cultivar sus células madre sin ningún problema. Entonces, en realidad, todos sí somos candidatos, pero, pues, obviamente, mientras más joven seas, mayor probabilidad de éxito. Además, nosotros en nuestro laboratorio solamente recomendamos utilizar o preservar las células de los dientes que van a ser extraídos de todas formas. Es decir, no vamos a recomendar que un paciente que tenga 30 años y que nada más quiera preservar sus células le quiten un diente de repente, porque lo vamos a dejar chimuelo y en realidad no es algo que valga la pena. Entonces, mientras tú o alguien en tu familia sea candidato para alguna extracción, es decir, tu dentista te diga, te tenemos que quitar este diente muela, ese diente muela lo podemos mandar al laboratorio para cultivo y preservación de células madre. Ok. Manuel pregunta, ¿qué diferencia hay entre las células madre de los dientes, las del cordón umbilical y las de la médula ósea? Buena pregunta. Vamos a hablar primero de médula ósea y después te contesto lo del cordón umbilical. La médula ósea, como decía en un principio, son células madre. En realidad la médula ósea tiene dos tipos de células. Las células mesenquimales, que son del mismo tipo que los dientes, y las células hematopoyéticas, que son similares a las del cordón umbilical. Me voy a enfocar con las diferencias de las mesenquimales entre médula ósea y dientes, y ahorita te platico de las sanguíneas o hematopoyéticas que se encuentran en cordón umbilical. Entonces, primero, la médula ósea es el tejido blando que se encuentra dentro de los dientes, dentro de los huesos. Y en realidad estas células también son multipotenciales y también se pueden convertir en distintos tipos de tejidos. Aquí el chiste es que tú de un diente las puedes obtener de una manera mucho más fácil, mucho más accesible, porque el diente, pues de todas maneras se va a caer, a un niño igual se le va a caer su diente y tú las puedes utilizar para preservarlas. Es decir, es un procedimiento totalmente natural. Cuando tú quieres obtener las células de la médula, ahí tienes que acudir a un hospital, te tienen que internar, te tienen que sacar grandes cantidades de médula ósea, obviamente un procedimiento más invasivo, más doloroso, mucho más caro y obviamente más complicado. La segunda diferencia es que las células de los dientes son células muy jóvenes, son células muy inmaduras, embriológicamente son células muy inmaduras. Y cuando una célula es de esa forma, su potencialidad para multiplicarse y para diferenciarse en distintos tipos de tejidos es muy amplia. Entonces, cuando tú tienes una célula madre de diente que ha pasado toda su vida dentro del tejido dental, dentro de los dientes, que son, de hecho el esmalte y la dentina, que son la parte blanca de tu diente, son los tejidos más duros de tu cuerpo, son más duros que los huesos. Y estas protegen a las células madre durante toda la vida de la célula. Entonces, si tú la obtienes de un diente es mucho más fácil y son células mucho más sanas que si las obtuvieras de la médula ósea, porque la médula obviamente está expuesta a distintos factores que las van a contaminar y que las van a desgastar. En términos generales, se pueden utilizar para las mismas cosas, pero la forma de obtenerlas de los dientes y la potencialidad de las mismas es mayor para los dientes. Ahora bien, para cordón umbilical es otro boleto, y son bastante diferentes ambas células. Las dos se llaman células madre dentales, células madre de cordón umbilical. Pero tienen dos diferencias fundamentales. La primera diferencia es que las células madre del cordón umbilical no se pueden reproducir en el laboratorio. Entonces, cuando el bebé nace, van a obtener una cantidad de células madre de su cordón, pero no se van a poder reproducir. Entonces, hay muchas veces que la cantidad de células madre que se obtiene de un cordón umbilical no son suficientes para tratar a pacientes adultos. Y esto se debe a que la cantidad de células es fija y no se pueden reproducir. Por otro lado, los dientes o las células madre de los dientes sí se pueden reproducir en laboratorio. Entonces, si tú requerirías, digamos, 100 millones de células o 500 millones de células, no importa, porque de unas pocas células dentales, tú las puedes seguir reproduciendo hasta llegar a la cantidad de células que tú quieras o que el médico quiera. Entonces, esta es una diferencia muy importante. Las del cordón umbilical no se pueden reproducir y las de los dientes
sí se pueden reproducir en laboratorio para cualquier tipo de tratamiento. La segunda diferencia entre cordón umbilical y células dentales es que las células del cordón umbilical son de origen sanguíneo. Su nombre científico es hematopoyético. Y en realidad estas células solamente van a poder ser utilizadas para tratar enfermedades de la sangre. Por ejemplo, la leucemia, los linfomas, las anemias y ese tipo de enfermedades de la sangre. Por otro lado, los dientes van a tratar otro tipo de enfermedades completamente distintas, que son problemas en los huesos, problemas en los músculos, problemas de corazón, problemas de hígado, enfermedades nerviosas, problemas en la piel, regeneración de córneas y en realidad otra gama de enfermedades. Entonces, estas dos diferencias son muy importantes porque pues obviamente se van a utilizar para distintos fines. Nosotros en Bioden siempre recomendamos que las células, si se puede preservarlas del cordón y las de los dientes, se haga, porque de esta manera maximizamos el seguro biológico de nuestra familia. Pero en términos generales son totalmente diferentes las células madre del cordón umbilical y las células madre de diente. Además de que las células del cordón solamente tienes una oportunidad para obtenerlas, que es al momento en el que el bebé nace, mientras que las células de los dientes tienes varias oportunidades porque tenemos varios dientes que podemos utilizar para cultivo de células madre. Y además se reproducen, ¿no? Y además se reproducen, exactamente. Okay. Moni pregunta, ¿se realiza en otras partes del mundo este proceso? Sí, en realidad este es un procedimiento que nace en los Estados Unidos a principios de la década pasada. Es una historia chistosa. El doctor Song Tao Shi, que es un biólogo que hace mucha investigación, pues descubre células madre en los dientes, pero como que todavía no encontraba la manera de aislarlas. Entonces un día su hija, que tenía 6 años, se le cayó el diente en la casa. Entonces antes de irse a trabajar al laboratorio, le dijo a su hija, pues regálame tu diente, me lo voy a llevar al laboratorio y voy a tratar de ver pues qué puedo encontrar. Y pues dato curioso, encontró células madre en estado multipotencial que se podían utilizar para tratar muchísimas enfermedades y desarrolló una técnica para poder extraer estas células del diente y cultivarlas para poderlas utilizar en un futuro. De hecho, el doctor Shi, que ahora trabaja en la Universidad del Sur de California, capacitó a los biólogos de Bioden para que sepan utilizar las células madre, multiplicarlas, expanderlas para tener niveles de células terapéuticos, es decir, que se puedan utilizar para tratamientos y enfermedades en el futuro. Esa es la historia y en realidad se realiza en todo el mundo, México incluido obviamente. Nuestro banco como tal se encuentra en 32 países. Tenemos laboratorios en los Estados Unidos, laboratorios en Europa, laboratorios en Tailandia, que son los que sirven a todo el este asiático, y en realidad es un procedimiento bastante internacional. De hecho, gran parte de las investigaciones y de los tratamientos que se realizan son en varios países, como en Italia, como en Francia, como en Inglaterra, obviamente Estados Unidos, tratamientos en China, tratamientos en India, en Malasia, en Argentina, en Venezuela, en Brasil. En realidad es algo muy internacional porque la potencialidad de las células madre es muy grande y los médicos se están dando cuenta que las células madre pueden ser utilizadas para muchos tipos de enfermedades, y si tú las obtienes de los dientes, que son fuentes muy accesibles, relativamente baratas de obtenerlas, y obviamente que son células que pueden hacer muchos tipos de tejidos, es por eso que nosotros las estamos preservando, para que en un futuro algún paciente o el paciente mismo las pueda utilizar y beneficiarse de sus propias células madre. Por ejemplo, si yo mando al laboratorio ya mis células madre, las tienen ahí en Estados Unidos, y por cuestiones de la vida resulta que estoy en España cuando las necesito, ahí ¿cómo se mandan para allá? En realidad es un procedimiento sencillo. Siempre y cuando la institución que va a utilizar las células madre, sea donde sea en México, en España o en cualquier país del mundo, si la institución, digamos, o el médico está aprobado por las autoridades locales para realizar este tratamiento, se tramita un permiso, digamos, de exportación para que las células puedan viajar de Estados Unidos al país donde se necesitan. Entonces es algo muy sencillo. Lo único aquí importante es checar que el médico que las va a utilizar esté capacitado y tenga los permisos para utilizarlo. Si esto sucede, la exportación de las células es muy sencilla y nuestro laboratorio obviamente tiene agencias en todos los países para facilitar este tipo de trámites o envíos, pero en realidad es un procedimiento muy sencillo que se hace todos los días, mandar células a varias partes del mundo. Una conclusión, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿qué es lo que
podemos concluir de todo esto, esta parte de tratamientos de estas células en específico. Ok, entonces, bueno, amigos, muchas gracias por haberme invitado y por estar con nosotros. En realidad, los dejo con esto, que es algo bastante importante. Aquí en México, sobre todo, no existe mucho la conciencia para la prevención de las enfermedades. Entonces muchas veces somos gente que nada más estamos esperando que nos dé algo para después reaccionar. Las células madre nos presentan algo muy importante, que es la posibilidad de tener un seguro biológico para los miembros de nuestras familias. Entonces, nosotros en Bioeden siempre estamos, digamos, a la vanguardia en los servicios de salud y estamos tratando de transmitir a la gente la importancia de preservar las células madre que se encuentran en los niños, que se encuentran en los jóvenes, porque en un futuro no sabemos qué enfermedades pueden sufrir los miembros de nuestra familia. Entonces, contar con un seguro biológico, que son las células madre que se encuentran en los dientes, es una potencialidad muy grande para que en un futuro podamos beneficiarnos de ellas y obviamente realizar los tratamientos que se puedan hacer. Entonces, aquí el chiste es obviamente que se metan a nuestra página de internet, que es www.celulasdentales.com, y hay una gran cantidad de información sobre las células madre para que vean qué tipos de tratamientos se pueden realizar y sobre todo para que vean los beneficios de preservar las células madre hoy. Obviamente que no queremos utilizarlas en el futuro, pero tenerlas disponibles porque no sabemos qué puede suceder. Entonces, las células madre de los dientes las podemos preservar y las podemos, digamos, mantener como un seguro para el futuro. Tenemos también un equipo de especialistas, de médicos, que los pueden asesorar en cualquier tipo de enfermedades que ustedes estén interesados. Entonces nos pueden llamar a nuestro call center, que es el 01800 999 3336 o en el 5290 6163, y ahí pueden platicar con nuestros asesores médicos sobre distintos tipos de enfermedades y sobre los beneficios de preservar las células madre de sus dientes. En realidad la información es muy amplia y la potencialidad de las células madre es muy grande. Entonces es una acción muy importante que debemos de tomar hoy con nuestra familia para preservar las células madre, guardarlas por largo plazo y contar con un seguro biológico para la familia. Por último, les voy a dejar nuestra información de contacto por si quieren, por si tienen alguna duda adicional. La página de internet es www.bioeden.com.mx o el blog informativo donde están todas las partes, digamos, científicas, que es www.celulasdentales.com, y también nuestro call center, que es el 01800 999 3336. Les recomiendo obviamente que se metan mucho a leer de esta información. Nuestros asesores en Bioeden están disponibles para cualquier tipo de información que ustedes requieran, y recordarles que Bioeden como tal es el banco más grande de preservación del mundo. Tenemos presencia en 32 países y bueno, somos de hecho somos el primer banco de preservación de células dentales. Entonces con mucho gusto estamos a su disposición para asesorarlos, platicar las posibilidades de obtener este seguro biológico para su familia y obviamente ayudarlos en cualquier pregunta que tengan. Les agradezco mucho habernos acompañado el día de hoy y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Víctor. Gracias.